No sé ustedes, pero a mí si algo me revienta en esta vida es tener que esperar. Aguántenme tantito. Mientras pueden ir suscribiéndose al canal. Qué horrible es esperar, ¿verdad? Si no, pregúntenselo al Barcelona, que lleva 11 años sin ganar la Champions League. Y eso no es nada. La pregunta es, ¿cuántos años van a pasar hasta que vuelva a hacerlo? Mientras espera, puede ir tomando nota de las peores rachas de los grandes equipos sin ganar la Champions League. Johan Cruyff era un pollito cuando jugó su primera final de lo que hoy conocemos como Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, en donde cayó goleado ante el Milan de Gianni Rivera, club que en aquel 1969 ganó su segunda Copa de Europa sin sospechar que sería la última vez en un montón de años, concretamente 20 años, hasta que en 1989 el Milan de Arrigo Sacchi goleó 4-0 al Steaua Bucarest en la final de aquel año celebrada en el Camp Nou. No sin antes haber aplastado 5-0 en semifinales al también mítico Real Madrid de la Quinta del Buitre. 20 años sin ganar la Champions es la peor racha histórica del Milan, el segundo equipo más galardonado del continente y que tras aquel triunfo de 1989 añadió a su colección las orejonas de 1990, 1994, 2003 y por último la de 2007, la del doblete de Filippo Inzaghi en la revancha contra Liverpool celebrada en Atenas. Esto quiere decir que si el Milan gana la próxima Champions League en 2027, habrán pasado 20 años desde la última vez y con ello el cuadro rossonero habrá empatado el ayuno más largo de su historia. Ahora que, si el Milan no se consagra como milagroso y absolutamente random ganador de la Champions 2027 que se entregará en el Estadio Metropolitano de Madrid, entonces oficialmente sumará 21 temporadas sin ganar la Copa de Europa y estaremos presenciando oficialmente y para todos los efectos la peor época en la historia del cuadro rossonero. Liverpool era un equipo del montón en 2004. Aquella temporada sumó apenas 60 puntos en la Premier League. Se quedó a 30 puntos del Arsenal invencible, pero de alguna manera le alcanzó para el cuarto puesto que le permitió volver a jugar la Champions League. Era la edición 2004-2005. Todos hablan de la remontada contra el Milan, de los 3 goles en el segundo tiempo y todo eso. Lo que nadie recuerda es que en el último partido de la fase de grupos, Liverpool tenía que ganarle por diferencia de 2 goles al Olympiacos si quería clasificar a octavos de final. Y tras el primer tiempo de aquel partido, iba perdiendo 0-1, de modo que necesitaba meter 3 goles en 45 minutos y claro, sin recibir ninguno a cambio. O sea, que fue el simulacro perfecto previo al milagro de Estambul. Liverpool estaba eliminado hasta el minuto 86 cuando Steven Gerrard marcó el glorioso gol del 3-1. Eventualmente, el Liverpool llegó a semifinales y ahí le ganó al Chelsea en contra de toda lógica. El cuadro de José Mourinho era tan poderoso que ese año ganó la Premier League con 95 puntos y 15 goles en contra. Liverpool era tan inferior que sumó 37 puntos menos en la Premier League, pero en duelo directo a ida y vuelta, el equipo dirigido por Rafa Benítez eliminó al de Mourinho con marcador global de 1-0 y gol fantasma de Luis García. Una pelota que nadie sabe si entró o no, pero que metió a Liverpool en su primera final de la Champions en 20 años. La última
había sido la derrota ante Juventus bajo el marco de la tragedia de Heysel. Un año antes, en 1984, Liverpool venció a la Roma en la final celebrada en el Estadio Olímpico de Roma en tiros penales. Y 21 años después, también en tiros penales, ahora contra el Milan, el Liverpool puso fin a su sequía justo cuando nadie en este mundo lo vio venir. El Bayern Múnich de Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier cerró un maravilloso ciclo ganando su tercera Champions League consecutiva en 1976 a costillas del Saint Etienne. Pasaron 6 años para que Bayern volviera a presentarse en una final y el estadio de Kuip en Rotterdam fue testigo de la primera derrota del gigante alemán en una final de la Copa de Europa cuando el cuadro bávaro fue sorprendido por el Aston Villa. Bayern demoró otros 5 años en plantarse en una nueva final, la de 1987 contra el Porto, y asombrosamente volvió a dejarse sorprender. Bayern acumulaba ya 11 años sin ganar la Champions League y pasaron otros 12 más para que volviera a una final. Lo consiguió en 1999, su rival, el Manchester United. Todo empezó a pedir de boca con gol de tiro libre de Mario Basler al minuto 6 y siguió a pedir de boca hasta el final. Por fin el Bayern acababa con 23 años de penitencia, o siempre no, porque un cabezazo de Teddy Sheringham al minuto 91 y una pelota desviada por Ole Gunnar Solskjaer al 93 propinaron la derrota más recordada en la historia del Bayern, que perdía así su tercera final consecutiva. ¿Cuánto tiempo tardaría esta vez en levantarse de semejante caída? La respuesta: 2 años. Apenas 2 años. Su rival en la final de la Champions de 2001 fue el Valencia. Bayern lo ganó en penales y cortó de raíz la peor racha de su historia. 25 años sin ganar la Champions League. Borussia Dortmund ha ganado 2 Champions Leagues en su historia. La primera y la última. Ambas en el mismo año, claro. Hablamos de 1997, cuando supo imponerse en el Estadio Olímpico de Múnich a la campeona Juventus. Pasaron 16 años para que Borussia Dortmund volviera a presentarse en una final de la Champions League. Fue en Wembley ante el enemigo íntimo Bayern Múnich, que prolongó la por entonces no tan larga sequía. A partir de ese momento, el renacido y prometedor Borussia Dortmund fue perdiendo a Robert Lewandowski, a İlkay Gündoğan, a Ousmane Dembélé, a Christian Pulisic, a Erling Haaland, a Jude Bellingham. Todos ganaron la Champions League en sus nuevos equipos, a diferencia de Marco Reus, que ahí seguía cuando 11 años después de perder la final contra el Bayern, el Dortmund volvió a sentarse en la mesa exclusiva para finalistas de la Champions, otra vez en la misma sede, Wembley. Final que, para sorpresa de nadie, perdió ante el Real Madrid. Borussia Dortmund suma ahora 29 años sin ganar la Champions League. Liverpool suma 7 años sin ganar la Champions League. La espera del Barcelona alcanza ya los 11 años. El Inter de Milán lleva 16. Manchester United 18. El Milan acumula 19 sin poder ganar la Champions. Borussia Dortmund 29. Y la Juventus 30 años desde que venció en penales al Ajax en la final de 1996, celebrada en el Estadio Olímpico de Roma. Y oportunidades desde entonces no le faltaron. En esos primeros 20 años de oscuridad europea, la Juve perdió 5 finales. La de 1997 ante Borussia Dortmund, la de 1998 contra el Real Madrid, la de 2003
en que fue víctima del Milan, la de 2015 cuando sucumbió ante el Barcelona y la de 2017 sentenciado por el Real Madrid. Parecía cuestión de tiempo y paciencia, pero la Juve colapsó económicamente y ahora a la vecchia señora le pesan más los daños que los años de espera que carga en la maleta. Todos y cada uno de aquellos que estaban en el mundo cuando Manchester United ganó la Champions League de 2008 en Moscú ya pueden tramitar su credencial de elector. 18 años han pasado desde que el Manchester United ganó su última Copa de Europa, lo que resulta una eternidad. Sin embargo, al United le queda todavía mucho tiempo para seguir reconstruyendo su proyecto antes de que se convierta en el más hambriento en la historia de un club que tuvo que sufrir 31 años de espera antes de ganar la Champions League en 1999, en la que fue 13ª temporada de Sir Alex Ferguson. El mítico United de Bobby Charlton, George Best y Denis Law había ganado la única Copa de Europa en la historia del equipo en 1968 contra Benfica. Fue el primer club inglés en llevarse a sus vitrinas lo que hoy llamamos Champions League. Desde entonces, el United no volvió ni siquiera a disputar una final hasta que en 1999 lo consiguió. Los Red Devils lo tenían todo perdido hasta el minuto 91 cuando dos milagrosos tiros de esquina en tiempo de compensación acabaron de una vez por todas con la interminable sequía del Manchester United. Cuando el Ajax de Johan Cruyff ganó su tercera Champions League en 1973, dejaba atrás al Milan, al Inter de Milán y al Benfica con dos, Manchester United más atrás con una, Liverpool, Bayern Múnich y Barcelona tenían tantas como hoy tienen Arsenal y Atlético de Madrid, es decir, 0. El Ajax estaba a la casa del Real Madrid como equipo más ganador de Europa y 22 años más tarde se acercó un pasito más cuando una brillante y descaradamente joven generación liderada por Louis van Gaal derrotó al Milan en la final de 1995. En ese momento de la historia, Real Madrid llevaba 6 trofeos de la Champions League. El Ajax llegaba a 4 y empataba al Milan y al Liverpool en segundo lugar, dejando a Bayern atrás con 3. A la temporada siguiente, Ajax volvió a la final y la perdió en penales contra la Juventus, que consiguió su segunda y última Champions. A partir de ahí, la ley Bosman arruinó a equipos como el Ajax de Ámsterdam, que desde entonces subsisten solo de abastecer a los clubes más ricos de las ligas poderosas. Van 31 años desde su última Champions League y pasarán otros 31 tranquilamente, así como están las cosas. Aunque en 2019 el Ajax se quedó cerca, dramáticamente cerca de volver a una gran final. Tras derrotar al Real Madrid, tricampeón de Europa, y a la temible Juventus de Cristiano Ronaldo, en semifinales tenía en la lona al Tottenham Hotspur y entre todos los equipos de Europa permitió que el más dócil de todos se le alebrestara y le remontara el 3-0 global en la última media hora del partido de vuelta. El Ajax perdió entonces su única oportunidad seria de romper su ayuno. Lo más probable es que ni tú ni yo tengamos suficientes años de vida como para ver al Ajax ganar su quinta Champions League. Real Madrid ganó las 5 primeras ediciones de la Copa de Europa. Luego demoró 6 años en ganar la sexta, conseguida en 1966 contra Partizan en Bruselas. Llegados a 1998, el Madrid seguía siendo máximo ganador histórico de la Champions con 6, pero en 32 años
había jugado una sola final contra Liverpool en 1981 y además la perdió. Háganse cuenta que el Real Madrid, antes de ganar la 7ª Champions, era algo así como lo que hoy es la selección de Brasil en las Copas Mundiales. Un equipo histórico, sí, siempre poderoso también, más o menos temible, pero respetado por su pasado más que por su presente. Ese presente que hoy nos dice: Brasil ha ganado más mundiales que nadie, pero hace 24 años dejó de competir. Pues más o menos lo mismo con aquel Real Madrid que sumó 32 años sin ganar la Champions, su Champions, hasta que en 1998 derrotó a la Juventus en Ámsterdam y todo volvió a la normalidad. La 8ª tardó 2 años en llegar. La 9ª se dilató otros 2 añitos. La 10ª se hizo del rogar, pero no pasó de los 12 años de espera. La 11ª llegó 2 años después. La 12ª y la 13ª cayeron inmediatamente de un solo golpe. La 14ª tuvo que esperar 4 años. Y la 15ª la ganó 2 añitos después. Eso de tardar más de 30 años en ganar la Champions League definitivamente pasó de moda. O bueno, la verdad es que quién sabe. El Inter de Milán de Helenio Herrera venció a mediados de la década de los 60 a las 2 grandes potencias de inicios de la Champions League. En 1964 se despachó al Real Madrid y en 1965 le cortó las alas al Benfica. Si alguien del futuro les hubiera dicho por entonces que tardarían 45 años en volver a ser campeones de Europa, incrédulos se hubieran partido de la risa. Pero año 1, el Inter, bicampeón de Europa, cayó ante el Real Madrid en semifinales. Año 2, el Inter volvió a su 3ª final de la Champions en 4 años y la perdió inexplicablemente contra el Celtic. 5 años más tarde, el cuadro nerazzurro volvió a perder una final, ahora contra el Ajax. El Inter cumplió 16 años sin salir campeón de Europa cuando en 1981 otra vez fue víctima del Real Madrid en semifinales. Desde entonces se pasó 22 años sin volver siquiera a semis hasta que en 2003 se topó con el Milan en esa instancia y quedó eliminado. Continuaba la maldición. El Inter, que aprovechó el descenso de la Juventus para ganar 5 Scudetti consecutivos entre 2006 y 2010, no pudo dar la talla en Europa. En 2007 lo eliminó el Valencia en octavos de final. En 2008 fue el Liverpool quien lo despachó también en octavos de final. En 2009, ya con José Mourinho al mando, fue el Manchester United su verdugo otra vez en octavos de final. Luego, en 2010, Inter por fin superó la prueba de octavos. Venció al Chelsea, luego al CSKA Moscú, después al hasta entonces invencible Barcelona. Se metió a una final de la Champions por primera vez en 45 años y se la ganó prácticamente sin sudar al Bayern Múnich. La mala noticia es que Benfica lleva ya 64 años sin ganar la Champions League. Y la peor noticia es que le faltan todavía 36 más para que acabe la maldición de Bela Goodman. Y no hay nada que hacer al respecto más que sentarse y esperar a que se cumplan los 100 años desde que despidieron al entrenador que se atrevió a pedirles más dinero por hacer al Benfica 2 veces campeón de Europa. Y que al irse, según cuenta la leyenda, aquel entrenador húngaro lanzó la famosa profecía que explica todos los males del otrora gigante continental. Tras derrotar al Barcelona en la final de 1961 y al Real Madrid en la de 1962, solamente 2 clubes habían ganado la Copa de Europa. Real Madrid las 5 primeras y Benfica las 2 siguientes. Desde ese preciso entonces, Real Madrid ha ganado 10 Champions más, mientras el Benfica se quedó con esas 2. El temible equipo de Eusebio
perdió las finales de la Champions de 1963, 1965 y 1968, víctima del Milan, del Inter y del Manchester United. Mucho tiempo después, el Benfica volvió a jugar 2 finales de la Champions, contra el PSV Eindhoven en 1988 y contra el Milan en 1990. Perdió ambas, otra vez por el mínimo margen. La maldición, por cierto, también se extiende a la Europa League. En la final de 2013, Benfica no pudo contra el Chelsea y en la de 2014 cayó en penales contra Sevilla, en la que fue su 7ª final perdida de manera consecutiva. Cuando suene el himno, el estadio va a temblar. México, Corea del Sur, Mundial 2026. El mundo se va a dividir en 2 tipos de personas: los que estuvieron ahí y los que no. Hazte miembro, entra al sorteo y no te mueras sin haber visto a tu selección en un mundial. ¿Qué? ¿Me sigues esperando? Pero si ya sabes qué te voy a decir. Que te hagas miembro, no solamente para disfrutar de todos los contenidos exclusivos que ofrece este canal, sino para tener opciones reales de ir al Corea del Sur contra México en la Copa Mundial 2026. Sorteo exclusivo para miembros. ¿Sabes qué? No somos tantos miembros como deberíamos. Así que las posibilidades de ganar son bastante amplias. También te voy a decir que te suscribas al canal, como siempre lo hago, y agradecerte por haberme esperado durante todo este tiempo y esperando que hayas disfrutado del video y de la intro, porque si eres de los más viejos suscriptores a este canal, seguro que te trajo recuerdos. Nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Cada uno va poniendo a uno, ¿no? Porque si no, para ponernos de acuerdo va a estar cabrón. Y ya si no nos gusta, todos decimos no mames, ¿no? Pero va, empezamos con Colombia. ¿Y con quién? Y Arturo. Va, Colombia. Arturo, ¿dónde puedes a Colombia? Colombia, pues yo digo que sí pasa a fase de grupos, dependería de quién le toque, pero bueno, como están las elecciones, yo creo que sí pasa a fase de grupos.